Bueno, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos y buenos días. Bienvenidos a este espacio. Y seguramente muchos de ustedes han escuchado de plataformas de 100, han contemplado eh, plataformas de 100 en sus organizaciones, pero la verdad que no ha sido un camino fácil. Y el mensaje y el objetivo que queremos el día de hoy con esta charla es precisamente que ustedes se lleven la impresión que el CIEM es plataforma para todos, muy al modo latino como hablamos nosotros en Colombia, en Ecuador, Perú, Chile. Hay siempre para todos y es la realidad y es lo que queremos mostrar el día de hoy. Me acompaña Heidi, que es nuestra Sales Engineer también para Latinoamérica. Ambos estamos basados en Colombia y como lo indicaron anteriormente, si tienen alguna inquietud, ahí tienen las opciones para nosotros poder ir contestando sus preguntas. Empecemos a ver cuáles son las objeciones que nosotros como clientes y también desde el lado de la industria hemos visto para plataformas de 100, que son la base de las operaciones de seguridad hoy en día y de las actividades que se desprenden de un centro de operaciones de ciberseguridad. Nuestros clientes nos están diciendo que las plataformas de 100 son caras, porque su modelo de precios está basado en el volumen de datos que se tienen que llevar hacia la plataforma para poder realizar las tareas de detección, las tareas de investigación. Este modelo de precios va enfocado a la cantidad de eventos por segundo que vamos a revisar, a procesar y en muchos casos también a gigas día de la cantidad de información que se entrega a estas plataformas. Los costos de la operación también son altos y lo que hemos visto es que en ese sentido, se necesita muchas personas para operar la plataforma, se necesita personas precisamente para hacer el mantenimiento, los contenidos y ese modelo también de tener la plataforma en marcha se hace costoso para nuestros clientes. Y al final, en términos de lo que es el precio y lo que es el retorno de inversión, nuestros clientes todavía nos dicen, mira, yo no veo cómo esto me va a dar resultados en un mediano o en un corto plazo si es que necesitamos ponerlo en producción ya. Y es el concepto que nosotros manejamos como time to value, que está muy asociado a ese ROI. ¿Qué tan rápido puedo percibir yo que esta herramienta es funcional, que esta herramienta me está proporcionando el nivel de seguridad que me están vendiendo, que me están diciendo, mira, te voy a llevar a este estado, a este nivel de madurez? La segunda objeción es la complejidad. Las plataformas de 100 tradicionalmente requieren una infraestructura compleja, necesitan mucho hardware. La plataforma precisa un mantenimiento. Esto tiene que ver con el contenido, con el mantenimiento de las bases de datos, el mantenimiento de las políticas y reglas de correlación. Entonces eso hace que sea complejo. Y al final también un poco la operación, lo que ven y lo que hacen los analistas. ¿Cuánto tarda un proceso de investigación para definir una respuesta, definir que hay una amenaza que realmente es crítica, va a desencadenar algo muy malo? Llegar a ese nivel de eficiencia es muy difícil y por eso nuestros clientes nos dicen, mira, yo he descartado las plataformas de 100 porque son muy complejas. Y algo muy triste, por eso ponemos el emoji del que se tapa la cara y dice, por Dios, no lo puedo creer. Es uno de los emojis que más vemos, creo que es de los favoritos de Heidi. Y es que nuestros clientes tristemente nos dicen, mira, al final de todo lo que me han explicado, yo no le vi a eso ninguna utilidad. Yo creo que con lo que tengo, creo que con ese nivel de detección que tienen mis operadores o las personas que están monitoreando plataformas, que es basado en IP, basado en firmas, yo creo que con eso es suficiente. Y es muy triste porque finalmente eso es culpa de nosotros los vendors. Nosotros no hemos evolucionado lo suficiente, no hemos llevado a nuestros clientes a pensar en un nivel de madurez, a encajar muy bien la tecnología con los procesos, con las personas, precisamente para que perciban el valor y el potencial que tiene una herramienta de estas en términos de lo que es el ciberriesgo. Entonces, tristemente, los clientes nos dicen, con lo que tengo es suficiente y la verdad que no es así y es parte de lo que queremos mostrar hoy. Quiero empezar con una encuesta y es un estudio que hace ESG, es un consultor
como Gartner, donde le pregunta a los clientes cómo perciben las operaciones de ciberseguridad hoy en día. Y la gran conclusión de esta gráfica y de esa encuesta inicial, que igual al final les voy a dar el link de este estudio, concluye que el 63% de las personas encuestadas, CISOs y especialistas en ciberseguridad de clientes finales, siguen pensando que hoy en día es más difícil y más complejo ejecutar las operaciones de seguridad que hace 2 años. ¿Y por qué piensan eso? Por lo que exponía anteriormente. Porque las plataformas se perciben como muy caras, porque son complejas, porque al final no le ven la utilidad. Hay que pensar en que las operaciones de ciberseguridad han evolucionado en el tiempo, no tan rápido como otros elementos tecnológicos. Sin embargo, los clientes no han percibido ese nivel de madurez y no lo han podido adoptar porque no les estamos haciendo la tarea fácil. Entonces, por eso, las operaciones de seguridad se perciben como algo que vamos a adoptar en el mediano plazo y que posponemos con el tiempo hasta que no nos sucede algo grave, hasta que no tenemos un ataque o hasta que no tenemos una exfiltración de datos. Entonces es importante ver cuál es el estado del arte en la industria para hacer que esa adopción sea transparente, flexible y no tan compleja como se puede pensar. Hablemos de cifras, datos y hechos en lo que tiene que ver con ciberseguridad. Y acá vamos a enfocar mucho en una campaña en la cual Securonics es muy fuerte y es la campaña de detección de amenazas internas. Hasta hoy siempre nos hemos enfocado en la detección de ciberamenazas y está bien porque es el universo externo, ajeno a nuestra organización, que finalmente tiene un riesgo inherente, un riesgo que se puede amplificar, que se puede incrementar con el tiempo. Pero muchas veces no vemos lo que está sucediendo al interior con nuestros usuarios. Entonces, en ese sentido, traigo una métrica que viene de Gartner, de un reporte que sacó en 2017, donde básicamente nos indica que tenemos toda la información para establecer un nivel aceptable de investigación frente a elementos de amenaza interna. Hablemos específicamente de lo que es la exfiltración de datos. Dentro de amenaza interna podemos encontrar sabotaje, espionaje, pero el caso de exfiltración de datos es de los más comunes. Y este estudio nos dice que en la gran mayoría de los casos de exfiltración de datos se usaron credenciales legítimas. Un usuario legítimo y su contraseña apuntaron a una identidad, llámese un usuario específico o una cuenta de servicio o una cuenta de administrador. ¿Eso qué nos dice? Que el panorama de amenazas a generar vectores que apuntan hacia la identidad. La identidad en este momento es lo más importante y si vamos a hablar de detección de última generación, en algún momento ese camino que sigue una amenaza como tal le va a apuntar a esa identidad y a partir de ahí es donde va a tomar importancia y relevancia todo lo que tiene que ver con un ataque. Estas cifras no han cambiado mucho. El otro gráfico... Javi, perdona que te corte, a ver si puedes el micro dejarlo, es que hace un poquito de ruido y se resulta un poquito, a ver si lo podemos dejar un poco ahí paradito para que no haga tanto ruido. Te agradezco, perdona. Gracias. No hay problema. Ahí me escuchas bien, ahí me están escuchando bien. Ahí te escuchamos perfecto. Listo, perfecto. El otro gráfico lo que nos indica es que en la mayoría de los casos los usuarios están comprometidos. Estoy hablando específicamente de los casos de exfiltración de datos y este comprometimiento de los usuarios puede ser porque son usuarios que realmente son maliciosos, constituyen una amenaza interna real o porque están asociados con algo externo, es decir, puede ser un usuario descuidado, puede ser un usuario ingenuo. Pero la mayoría de ellos son usuarios, identidades que están comprometidos y tristemente en el 98% de los casos la evidencia de esas infracciones, de todo lo que sucedió y de todo lo que nos permitía hacer una investigación forense completa, estaba ahí en los logs de seguridad. Tristemente no los estábamos usando
porque no teníamos alguna plataforma o alguna manera de analizar los eventos de seguridad. ¿Cómo ha evolucionado la operación de seguridad hasta el momento? Entonces vamos a mostrar un gráfico donde quisimos recrear mediante el ejemplo de la Fórmula 1 la evolución. La evolución va muy enfocada a lo que es eficiencia. Pensemos en que llegó un punto en que este deporte, la Fórmula 1, que creo que muchos ya han dejado de ver, ahora nos gusta mucho el ciclismo, otras cosas, también ha cambiado en ese sentido nuestras aficiones y nuestros hobbies, pero en lo que es Fórmula 1, en algún momento lo que hacían los pilotos con su pericia y con su experiencia y con su talento no fue suficiente para las exigencias y las demandas de lo que el deporte. Por eso empezamos a cambiar los carros y a incluirles transmisiones y suspensiones electrónicas, controles de tracción, frenado dinámico y controlado, controles a remotos de ciertas dinámicas de los vehículos, también aerodinámica, precisamente para hacer carros más eficientes, vehículos más eficientes y también más seguros para los pilotos. Entonces, ese es el concepto, eficiencia. De ahí es donde hemos evolucionado. Si pensamos en un 100 es como el Ferrari, pero ¿de qué nos sirve tener el Ferrari si no trae llantas? Ese es el estado que tenemos al día de hoy. Entonces, Heidi nos va a explicar un poco cuáles son los momentos que ha tenido la plataforma de SIEM, la plataforma de correlación, y cuál es la evolución que ha tenido hasta lo que hoy conocemos como una plataforma de última generación. Perfecto, gracias, Javi. Bueno, muy buenos días a todos. Quisiera entonces, pues, en línea de lo que venía comentando Javi, pues que hablemos un poquito de esa historia, de cómo ha evolucionado o cuál ha sido todo ese proceso en lo que hablamos en los productos de SIEM o en la línea de SIEM. Importante, quiero mostrarles o expresarles cómo cuando nosotros hablamos de Next Generation SIEM, no es que estemos hablando, digamos, de una tecnología y unas funcionalidades, nos decimos nosotros coloquialmente tecnología de la NASA, sino eventualmente que se trata de una evolución basada, como Javi lo decía, basada en la necesidad de mejorar la eficiencia. Entonces, empecemos a hablar un poquito de qué pasó. Por allá, de hecho, antes del año 2000, todo este tema de la gestión de eventos nace con lo que todos conocemos como el log management. ¿Y qué es el log management? Básicamente, pues bueno, simplemente vamos a recolectar y vamos a poner en un consolidador de información los eventos que podamos recibir o recolectar de diferentes tipos de fuentes. ¿Eso por qué se da? Bueno, porque de hecho, desde ese momento se empezó a percibir la necesidad de tener centralizada la información. Todos sabemos que, y todos lo hemos vivido, que empezamos a tener diferentes tipos de controles de seguridad, diferentes tipos de sistemas de seguridad. Y cuando tú vas a investigar, cuando tú vas a revisar, resulta que todos son sistemas diferentes, con información diferente y consolas diferentes, que tú como operador o como gestor de ellas, pues vas a tener que vigilar, monitorear y revisar de forma individual. Eso obviamente representa un problema operativo, un problema de eficiencia operativo bien importante y bien doloroso, vamos a nivel del uso de los recursos, porque vas a terminar requiriendo poner una persona dedicada a ese tipo de actividad día a día, ¿no? Porque además es una actividad que tendríamos que hacer todos los días. Y si a eso le sumamos todo lo que tenemos que hacer, todos los reportes y la atención a nuestros usuarios finales, bueno, al final terminamos haciendo nada o dándole no prioridad a ese tipo de cosas. Entonces, estamos hablando por allá del año 99, sí, 2000, donde ya se habían dado cuenta de esto y se vio la necesidad de empezar a implementar justamente lo que hablamos de lo que se llama el log management. Colectar toda esa información y
tenerla al menos de alguna manera en un solo punto de conocimiento, en un solo punto donde yo lo pueda visualizar y controlar. A eso, digamos que luego empezamos a hablar de alertamiento. Ve, ¿y por qué no le ponemos o por qué no le agregamos a esto que cuando, basado en algunas reglas específicas, yo pueda identificar cuando algo que es de mi interés me pueda llegar un mensaje? Es decir, ahora tengo mucha información recolectada, quiero que mi sistema tenga la capacidad de decirme, oye, de todo esto, esto es lo que es de tu interés. Y ahí estamos hablando alrededor, nuevamente por allá, por el año también 2000. Y es cuando, 1999-2000, y es cuando nace el concepto del CIEM. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estamos hablando de algo, de un concepto, de una tecnología que efectivamente en esta época o fue adaptada a las necesidades de esa época, donde eventualmente los sistemas, de hecho, eran limitados. Los sistemas eran, o los controles, o la información era mucho más limitada de lo que estamos hablando casi 20 años después. Entonces, era eficiente, funcionaba. Tú decías, bueno, cuando el IPS detecte un intento de infiltración, genérame o envíame un log, o genérame una alerta, un correo. ¿Qué es lo que empieza a suceder con el paso del tiempo? Y estamos hablando de aproximadamente 20 años de diferencia, ¿no? Que nos vamos dando cuenta que con toda la evolución de los sistemas de información, toda esta evolución con el asunto del Big Data, todo el tema de la evolución de los datos en la nube y todo la evolución de todo del asunto de la transformación digital, el CIEM se nos queda corto, se nos empieza a quedar corto. ¿Por qué? Porque no está diseñado o tiene limitantes importantes a nivel del procesamiento y de la capacidad del escalamiento. En su momento, y de hecho no, en su momento no, todos los CIEM que se encuentran hoy en el mercado, hablando de los CIEM Legacy, están diseñados con arquitecturas tipo relacional. Eso significa que no son diseñados para alto procesamiento ni para alto consumo. Entonces, cuando ya llevamos el CIEM a un entorno de 20 años adelante, es decir, al hoy, es decir, pensando en los requerimientos de hoy, se nos va a quedar corto. No está diseñado para ser escalable, no está diseñado para generar o realizar tareas de alto rendimiento. No está diseñado para hacer detecciones basadas en el comportamiento. Está diseñado, como lo había mencionado anteriormente, en definiciones de reglas estáticas, reglas manuales. Y este punto, digamos, quiero que lo tengan muy, muy presente. ¿Y por qué es un punto bastante crítico? Cuando tú defines o haces detección basada en reglas, vas a tener limitantes bien importantes. La primera es una definición de unos parámetros para tú poder detectar que algo está sucediendo. Primero, que fue definida por alguien. Es decir, ese alguien tenía que tener el conocimiento para definir esos parámetros o ese comportamiento. Es decir, cuando pase A, B y C, mándame una alerta. Cuando el IPS se ponga en rojo, mándame la alerta. Eso es porque yo sé que cuando el IPS me manda un evento crítico, un evento en rojo, pues en teoría es algo importante, ¿cierto? Pero es porque yo lo definí y basado en mi conocimiento. Eso, digamos que entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que tu CIEM está limitado por el conocimiento de la persona que está configurándolo. Entonces, ¿y hacia futuro qué va a pasar?
o más bien, preguntémonos, ¿y qué pasa con lo que esa persona no conoce? ¿Qué pasa con lo que el mundo no conoce? Bueno, ¿qué pasa? Cosas como el famoso, el ransomware que tanto daño nos hizo, que eran unos parámetros de malware iguales, porque de hecho no tenía nada diferente a lo que regularmente un malware hace. El único parámetro diferente era que cifraba. Eso nunca ningún otro malware lo había hecho. Entonces, por eso, nadie lo vio, nadie lo detectó, nadie lo identificó. Resultado, más de millones de empresas y a hoy todavía, de hecho, aún siguen haciendo, tenemos extorsiones basadas en ransomware. Muchas empresas pagando para que les devuelvan su información. Y no es, nuevamente, ¿por qué? Porque en mi SIEM resulta que invertí un dinero en mi SIEM, invertí un dinero, mi proveedor me configura el SIEM, pero ese SIEM además está limitado por el conocimiento de mi proveedor. Porque también, esto es importante, significaría que tú deberías tener la capacidad de generar nuevo conocimiento todos los días para estar en la capacidad de ajustar a que tu SIEM pueda detectar este tipo de cosas. Si no, siempre vas a estar 20 años atrás en tu proceso de detección. Y ahí es donde empezamos a hablar de analítica, machine learning, inteligencia artificial. Javi, si quieres puedes avanzar dos slides, porfa. Y entonces el mundo empieza a hablar de todos estos conceptos. Javi. Hola, ahí está. Hola, ¿puedes adelantar los dos? Eso, gracias. Y entonces es cuando empezamos a hablar el mundo, porque esto también es importante. Estos no son conceptos de seguridad, son conceptos que vienen alineados con la evolución de todo el proceso de transformación digital del mundo, de todo el proceso de evolución en cuanto a Big Data y al manejo de datos en el mundo, en todas las disciplinas. Y la pregunta es, entonces el mundo empieza a hablar de esto en cuanto a, bueno, ya tenemos grandes volúmenes de información, ¿cómo los manejo? Y empezamos a hablar entonces ustedes empiezan a escuchar noticias, periódicos, los mismos vendedores, empezamos a hablar de inteligencia artificial, machine learning, deep learning, y bueno, y uno dice, ¿y esto qué es o qué significa? ¿Y cómo me va a ayudar a mí realmente, pues hablando que soy una persona, el responsable de seguridad y estoy en el segmento de seguridad? Entonces, muy rápidamente, solamente quiero dejarles ahí 3 concepticos generales como para que los tengan en cuenta y pues que tengan. Inteligencia artificial. La inteligencia artificial primero es un concepto que también existe hace más de, creo que como 30 años, precisamente. Y es un concepto, porque aún la humanidad está lejos de alcanzarlo. Es decir, a ti nadie puede llegar a venderte inteligencia artificial para seguridad. Inteligencia artificial es que hacer que un sistema pueda imitar los comportamientos inteligentes del ser humano. Y uno podría decir, bueno, imitar un comportamiento inteligente. ¿Qué es un comportamiento inteligente? Ver, entender, hablar, bueno, moverse. Son comportamientos inteligentes. El punto en esa rama es que no hay ningún sistema que sea capaz de imitar todo eso al mismo tiempo. Es decir, hoy en día tenemos sistemas que pueden hablar o pueden moverse o pueden aprender. Entonces, digamos que ese concepto, digamos, como lo hemos soñado y como Hollywood siempre nos lo ha vendido, bueno, todavía lo tenemos un poquito lejos, pero es un concepto que ya existe hace muchísimos años. Y entonces dentro de esa rama, justamente dentro de ese concepto, como les mencionaba, está el del aprender, es decir, el sistema que puede aprender. Y esto es muy bonito porque es uno de los elementos o es una de las principales capacidades o de las capacidades más importantes dentro de lo que hablamos de inteligencia artificial, porque uno podría decir que es el concepto generalizado
es el concepto generalizado que puede llevar a muchas más cosas. Es decir, un sistema puede aprender a leer, aprender a hablar, aprender a moverse. El punto es, bueno, ¿cómo desarrollo para que aprenda? Y ahí es donde empezamos a hablar de desarrollar ciertos algoritmos, sí, básicamente son algoritmos que le permiten a la máquina aprender de comportamientos o aprender a hacer algo en especial. Puntualmente en el campo del manejo de datos, ¿para qué lo utilizamos? Para aprender a clasificar, es decir, aprender a procesar el volumen de información que ya humanamente nosotros no podemos procesar. Es decir, si yo tengo un volumen de información muy grande de todo ese set de datos, dime qué es lo importante, dime qué es lo diferente, dime en qué debería yo concentrarme. Además, autoajústate, que te permite pues de alguna manera ir, aprendí algo y lo voy ajustando en la medida del tiempo, o sea, reaprendo todo el tiempo. Y bueno, finalmente además tenemos por allá el Deep Learning, que no es más que voy poniendo varias capas de aprendizaje y cada una de las capas me va dando un resultado mucho más sesgado, mucho más definido y mucho más claro. Entonces, a eso es a lo que llamamos, por eso lo llamamos redes neuronales. Es decir, todo pasa por una capa, esa capa me da un resultado, ese resultado lo paso por la siguiente capa y así sucesivamente. Obviamente la red neuronal es tan compleja como su tamaño pudiera llegar a ser. Entonces, pero bueno, hablemos un poquito, y uno dice nuevamente, esto es muy chévere, esto es todo un mundo, ¿cómo me sirve a mí y por qué viene este vendor a hablarme a mí de que yo debería utilizar esto en el campo de la seguridad? Entonces, Javi, ¿puedes pasar a la siguiente, por favor? No, eso. Bueno, justamente porque, ¿qué es lo que nosotros hacemos en el campo de la seguridad? Cazar al atacante. Tratar de atrapar al atacante, identificar qué puede estar haciendo el atacante. Y eso tiene un nivel de dificultad, como ya se los había mencionado, muy amplio y muy grande en cuanto al volumen de datos que estamos manejando hoy en día, el volumen de información que estamos teniendo hoy en día. Y además el entorno de las redes que tenemos, el entorno híbrido de redes que tenemos hoy en día. Entonces, no solamente estamos hablando ya de la red estática que yo antes controlaba de alguna manera, sino además ahora hoy en día le estamos sumando todo lo que está en la nube y con ello un sinfín de posibilidades de accesos, de descargas, bueno, en fin. Entonces, ¿para qué me sirve a mí hablar de análisis de comportamiento? ¿Para qué me sirve a mí hablar de machine learning en todos los temas de detección de anomalías o de seguridad o de ciberseguridad? Bueno, justamente para poder cazar a mis atacantes. Hablando en términos de ciberamenazas, es decir, de ese agente externo, que si bien es básicamente lo que prácticamente hemos tratado de cazar a través del tiempo con lo que hablábamos ahorita de las reglas, no es suficiente. Digamos que es más fácil, sabemos que es un ente externo, sabemos que va a dejar una huella mucho más visible en cuanto a que tiene que realizar muchos más movimientos y muchos más, por decirlo, maromas para lograr su objetivo. Pero aún peor, preguntémonos ¿y qué pasa cuando la amenaza no es externa, sino la amenaza es interna? Es decir, para ti todos tus usuarios son iguales y partes de la premisa de que todos tus usuarios son buenos. ¿Cómo haces para identificar ese comportamiento raro o diferente dentro de tus usuarios? ¿Cómo haces para identificar que tu usuario efectivamente tiene algún comportamiento malicioso o algún comportamiento sospechoso?
Bueno, justamente haciendo el análisis de su comportamiento, entendiendo cómo es su comportamiento, además comparado con todo el entorno, y pudiendo identificar cuando exista realmente alguna anomalía asociada a ese usuario. Y eso, participantes del día de hoy, es el uso de lo que nosotros llamamos el User and Entity Behavior Analytics. Eso es lo que te da a ti, o la ganancia que te da, o el valor que te da el Machine Learning. Si tú sigues trabajando basado en reglas definidas porque a alguien se le ocurre que podría pasar o que podría hacer, todo este panorama se te va a estar quedando por fuera. No vas a tener la capacidad de identificar cuando alguien haga algo diferente o alguien haga algo raro. Javi, ¿puedes volver a la de los carritos, por favor? Carritos no, Fórmula 1. Perdón, gracias. Entonces, quiero dejarles aquí el mensaje muy importante, y es hablar de SIEM de nueva generación, hablar de Machine Learning, hablar de User and Entity Behavior Analytics. No es un feature, ni es una, ¿cómo lo llamamos? No es un lujo, y no es algo que tú puedas decidir que no necesitas, porque muchas veces nos encontramos con alguien, con muchos clientes que nos dicen, no, pero es que yo no necesito eso. No, todo esto es una evolución ajustada o dada por las necesidades y los requerimientos dadas por los sistemas hoy en día, por los entornos de hoy en día. Si tú, retomando el ejemplo que daba Javi, cuando tú te vas hacia un SIEM legacy o insistes en trabajar bajo reglas de correlación, es prácticamente como si te estuvieras, o sea, tú te estás comprando el Ferrari, pero te lo estás comprando sin llantas. ¿Y qué va a pasar en el tiempo? Pues que te va a tocar comprarte las llantas, porque si no, no lo vas a usar, no lo vas a poder usar bien, no lo vas a poder usar, no le vas a poder sacar el provecho a ese carro. Entonces, estás invirtiendo un dinero en algo que debería ser de última generación o de última tecnología, pero que en el transcurso del tiempo, como vas a tener que agregarle cosas, ahí sí, agregarle features y agregarle add-ons que luego se te van a cobrar, primero te va a salir mucho más costoso y va a ser mucho más doloroso. Hay que pensar en esto como que esto es una necesidad del día de hoy. De hecho, no es una tecnología del mañana, no es una tecnología de la NASA, es una tecnología para el uso de hoy. Es una tecnología ajustada a los requerimientos de las redes y de la cantidad de datos que tenemos al día de hoy. Quiero complementar un poco lo que nos comenta Heidi respecto a lo que es una plataforma unificada, contrastada con lo que el mercado está calificando en lo que se hace en un SOC, en los servicios de MDR, y es donde precisamente hemos recibido una muy buena calificación a partir de un reporte que saca Gartner de capacidades críticas para plataformas de SIEM, donde contrastan plataformas de SIEM tradicionales, legacy, con plataformas de última generación. Y es básicamente en estos tres ítems que aparecen en este slide. La calificación para detección básica, para monitoreo básico de seguridad, para monitoreo complejo, donde se contrasta un poco lo que tiene que ver con día cero, también lo que tiene que ver con amenazas internas, que es totalmente desconocido. El slide que Heidi nos mostraba del lobo disfrazado de oveja y de la ovejita que tenía los ojos rojos porque realmente va a ser algo malo. Y también de lo que es detección avanzada, detección y respuesta avanzada, Securonix, precisamente por llevar hacia el mercado una propuesta enfocada en estos conceptos que acabamos de exponer hacia ustedes, pues recibe altas calificaciones. Para nosotros. La más importante o de las más críticas en ese sentido es lo que tiene que ver con respuesta y detección avanzada, donde recibimos la calificación más alta, porque precisamente eso es lo que hace más fácil, menos complejo, más costo efectivo, todo lo que tiene que ver con operaciones de ciberseguridad. ¿Ok? Bueno.
¿Qué sucede con los datos? Entonces, Heidi, cuéntanos un poco si restamos en capacidad de recibir millones de eventos, ¿qué hacemos con esos eventos y es lo que finalmente empiezan a ver nuestros clientes? Bueno, pues Javi, lo que mencionábamos hace un momento, pues básicamente lo que vamos a estar es invirtiendo un esfuerzo bien importante hacemos un esfuerzo bien importante en recolección, clasificación, organización de los datos, pero no vamos a poder tener la capacidad de sacarle un provecho, sacarle un valor a todo ese proceso. Entonces también digamos que, como complementando lo que veníamos hablando hace un momento, ya no es suficiente decir que tú recolectas y, entre comillas, clasificas la información. Tienes que tener la capacidad o bueno, más bien, pregúntate qué más vas a hacer con esa información o qué más estás haciendo con esa información. Porque si no lo estás haciendo, si no tienes la capacidad de dar esa respuesta, déjame decirte que primero estás perdiendo tu tiempo, tu esfuerzo y tu dinero. Siempre parte, digamos, importante de todo este proceso es poder tener un valor de ese esfuerzo que puedas estar realizando en este proceso de gestión de los eventos. Ok, gracias. Estamos hablando de última generación, no es algo caprichoso, marquero, realmente queremos enfocarnos en que es la evolución hacia lo que es la eficiencia. Y para que quede claro ese concepto, vamos a usar este slide donde vamos a explicar qué es lo que significa. Entonces empecemos por la automatización. Heidi nos contó de Data Science, nos contó de Machine Learning, nos contó de UVA. Y lo bonito del aprendizaje automático es que nos permite optimizar, nos permite automatizar lo que a hoy tenemos que hacer manualmente. Es difícil y nos toma mucho tiempo. Entonces ahí vuelvo al emoji que se tapa la cara. Yo no le veo la utilidad, me parece muy complejo. Finalmente la última generación está enfocada a eso, a hacer una adopción mucho más simple de lo que se puede hacer en términos de operaciones de seguridad. Mejorar porque tenemos la capacidad de traer eventos y traer datos de cosas que anteriormente no estábamos monitoreando, de elementos de información que nos permite mucho más rico de lo que es un evento de seguridad, de una alerta, de lo que es el mismo comportamiento de la persona. Entonces, si tenemos la capacidad de procesar millones de eventos en forma simultánea, de organizarlos, de presentarlos, de usarlos de la manera más óptima, eso nos permite hablar de última generación, que hoy es algo que no podemos hacer con las plataformas tradicionales. Y finalmente, todo lo que tiene que ver con la modernización. Y modernizar no es poner una herramienta de última generación y ya, o no es, como decimos en Colombia tradicionalmente, llenarnos de juguetes, llenar nuestro data center y nuestro software de juguetes. Realmente modernizar a poder madurar en los procesos y poderlos encajarlos de la manera más adecuada con la tecnología que vamos a usar como core y con las personas que van a estar operando esa tecnología y que van a estar retroalimentando estos procesos. Entonces, última generación no es lo más moderno, sino es precisamente adoptar algo óptimo, algo eficiente y que nos permite hacer las cosas de una manera mejor en los tiempos que necesitamos que todo suceda. ¿Cómo luce una plataforma de última generación? Para nosotros, esta es una introducción a la arquitectura de nuestra solución de SIEM de última generación, donde tenemos las fuentes de información, que los vamos a llamar data feeds, donde tenemos los lugares donde van a suceder las cosas, vamos a partirlos en dos, el lado de nuestro cliente y nuestro cloud, porque nuestra plataforma es totalmente cloud. En ese sentido, nosotros queremos captar toda la información, todos los logs, todos los eventos, como sea posible que nos permitan
construir los patrones de comportamiento completos, enriquecer los eventos y generar una vista completa de lo que está sucediendo en términos de la identidad. Hablemos de las personas, hablemos de los usuarios o hablemos de las entidades, que son aquellos elementos que yo puedo construir un patrón de comportamiento. Nuestra plataforma es una plataforma cloud nativa y nos permite hacer colección de logs de las aplicaciones cloud de nuestros clientes de manera transparente y de manera directa. Es por eso que podemos decir plataforma cloud. En ese sentido, hace muy simple y completo el monitoreo y el análisis de todo el panorama de nuestros clientes. Asimismo, todas las fuentes de información que vamos a utilizar en las premisas de nuestros clientes ingestan y colectan la información a través de un colector local. Es una máquina virtual, es un hardware muy pequeño, donde tenemos conectores, una gran cantidad y una gran variedad de conectores para aplicaciones específicas y estándar en el mercado, y donde también a través de nuestra API podemos conectar de una manera muy sencilla con aplicaciones custom desarrolladas en cada o de las cuales no tenemos un conector. Ese colector envía la información a nuestro cloud hacia ese gelatina radioactiva azul que realmente nosotros le llamamos Security Data Lake. Es una plataforma basada en Big Data, que es donde nosotros, como lo mostrábamos en el slide del Lego, tomamos toda la información, la organizamos, la arreglamos, la ponemos visualmente presentable. En ese Security Data Lake hacemos la retención. En ese Security Data Lake cumplimos con unos estándares específicos en nuestro cloud. Nuestro cloud es con Amazon Web Services, precisamente para garantizar la seguridad de los datos y para garantizar también la integridad de los mismos, que lo que nosotros mostremos a una línea de operación en el SOC sea totalmente coherente. Luego, ¿qué sucede con los datos? Ya les hablamos de Machine Learning y les hablamos de UEBA. Entonces, con esos datos nosotros construimos patrones de comportamiento, enriquecemos los eventos de seguridad o los eventos precisamente para entrar en el concepto de modelamiento de amenaza. Y el modelamiento de amenaza es precisamente toda la cadena de eventos. Ya les vamos a mostrar un slide más adelante de cómo luce un modelamiento de amenaza, precisamente para poder presentar amenazas de valor a la línea de operación, que están basadas en la cadena de amenaza y en la calificación del riesgo. Al tomar esos patrones de comportamiento, al aprender lo que es normal para una persona y poner en un contexto de modelamiento de amenaza cuando encontramos una anomalía y calificar el riesgo, entonces podemos decir que estamos presentando una amenaza de valor. Y en ese sentido, es lo que va a ver el operador, es una presentación de la información sobre nuestra consola basada en los siguientes frentes de acción que nosotros los llamamos aplicativos, y es lo que precisamente nos permite generar estos casos de uso a nivel general. Frente a amenazas internas, frente a ciberamenazas, seguridad en cloud en varios ámbitos, monitorear la infraestructura cloud, monitorear la actividad en cloud, las amenazas hacia el cloud y aplicaciones cloud específica, y otros alcances que son muy específicos para el tipo de industria sobre el cual nosotros estamos trabajando, como en el que podemos nosotros encontrar en lo que es fraude, muy aplicable en lo que es el sector bancario, financiero, y la parte de seguros. Entonces, así como nosotros arquitectamos una plataforma de última generación de SIEM de una forma muy simple. Colectamos los datos, los ponemos en una plataforma de Big Data, los enriquecemos, creamos patrones de comportamiento, los presentamos mediante el modelamiento de amenazas y hacemos o atendemos los requerimientos a fines específicos relacionados con seguridad. ¿Qué tan complejo puede ser? Bueno, Heidi nos va a explicar un poco entonces con unos slides de nuestra consola, qué es lo que vemos y cómo funciona. Pues básicamente, importante que ustedes tengan presente, y que es el mensaje que nosotros queremos dejar. ¿Cuál es la gran diferencia? Una vista desde
la entidad, es decir, una vista, un monitoreo, una correlación, llámenlo, digamos, pongámosle el nombre que ustedes le quieran poner, pero desde la entidad, muy diferente a lo que venimos viendo tradicionalmente, que es un monitoreo basado desde la IP o basado en IP. ¿Eso qué quiere decir? Cuando hacemos o cuando venimos haciendo correlación tradicional, lo que vamos a hacer es la IP origen hace una conexión hacia la IP destino. Eso tiene, digamos que, varios problemas, y es que, por ejemplo, si tú tienes una red nateada, ¿qué vas a ver? Pues que todas las conexiones vienen desde la misma IP. Y por lo tanto, ¿qué va a suceder? Pues que todo lo que mencionamos ahorita, todo el esfuerzo y el uso de recursos que estás haciendo en recolectar, procesar y almacenar una información, pues no te va a ser de ningún valor. Lo que buscamos o lo que se busca con digamos, con este nuevo enfoque de última generación es un monitoreo basado en identidad o en entidad, donde tú puedas relacionar la información, correlacionar la información y conocer toda la información de la actividad que pueda estar realizando una entidad dentro de tu organización o dentro de la red. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si Heidi Machado, o que realmente puedas hacer una trazabilidad en cualquier momento de Heidi Machado, no sé, puedes hacerlo desde el ingresó a la oficina porque entró con su tarjeta de acceso, se logueó en el computador, a internet, se conectó con la página de internet X o Y, estuvo X tiempo navegando, luego volvió a trabajar. Entonces, digamos que puedas tener toda una línea base de lo que pueda estar haciendo tu entidad, y en función de eso, como ya lo habíamos hablado, poder identificar cuando esa entidad se salga de ese patrón o se salga de esa línea base o ese comportamiento. Dale la siguiente, Javi. Entonces, ¿qué otro punto es importante? Siguiente, por favor. No solamente, siguiente, Javi, por favor. No solamente digamos que, pues en función además de lo que venimos hablando, de conocer qué está haciendo ese usuario, sino además que seas capaz de mapear cuando ese comportamiento anómalo está sucediendo, relacionarlo en el tiempo. Lo que también, nuevamente, concepto muy antiguo, concepto de hace varios años, pero que a hoy no, en la mayoría, o por no decir casi ninguna de estas plataformas lo puedes hacer por diferentes circunstancias. El kill chain. Cuando tú hablas de kill chain, hablas de la cadena de amenaza, es decir, de las diferentes etapas en las que en las que se conforma un ataque. Un evento, una anomalía por sí sola, es decir, que yo haga algo raro dentro de mi día a día, tampoco me va a representar como tal pues de hecho, no significa que yo pueda estar haciendo algo malo. Un ejemplo simple de eso: si Heidi Machado bloquea a su usuario todos los días, 4 y 5 veces, porque Heidi Machado es la señora de 80 años que se le olvida su password 3, 4 y 5 veces todos los días. Eso es el comportamiento regular de Heidi Machado. Ahora, Javier Rodríguez. Javier Rodríguez es el chico de 20 años del área de desarrollo que jamás se le olvidan sus contraseñas y están todo el tiempo súper activo en todo este tema de la tecnología. Bueno, un día Javier Rodríguez bloqueó su cuenta 3, 4 y 5 veces. Si ustedes se dan cuenta, listo, ahí podemos saber que hay una anomalía en el comportamiento de Javier Rodríguez. La pregunta del millón es, ¿eso qué significa? Eso por sí solo, ¿tú a qué lo puedes relacionar? ¿Una fuerza bruta? Puede ser, pero también puede ser que Javier hoy en día pudo terminar con su novia, tuvo problemas en la universidad, tuvo problemas en su casa, independiente, algún factor que haga que su comportamiento se vea alterado. Lo que quiero que vean aquí
es que si yo entro a investigar cada una de esas anomalías también como algo aislado, no voy a tener, primero, nuevamente, vamos a volver a caer en el ejercicio del uso o el mal uso de los recursos. Cuando yo le saco valor o cuando esto de verdad puede representar algo, digamos, que realmente me pueda reducir mi tasa de falsos positivos. Cuando yo tengo la capacidad de relacionar eso que le está pasando a Javier hoy con lo que pueda adicionalmente él estar haciendo, o con lo que pudo haber hecho, o con lo que pueda hacer hacia el futuro. Entonces, no sé, si Javier bloqueó su usuario 3 o 4 veces, pero además luego tenemos finalmente sí logra ingresar, bloquea o tiene un acceso permitido, y resulta que después lo que hace es ingresar, por ejemplo, a una base de datos que nunca ingresa, y además generar un borrado, por ejemplo, de los datos, o una descarga de datos. Bueno, ese relacionamiento de los eventos o de las violaciones de su comportamiento es lo que realmente me puede llevar a tener una conclusión de que efectivamente Javier Rodríguez o el usuario de Javier Rodríguez corresponde o tiene un comportamiento de amenaza interna. Y ahí es donde yo puedo enfocarme, si ustedes se dan cuenta, en lo que es importante. Es decir, ya casé, encontré a mi usuario, a mi entidad, que efectivamente está teniendo un comportamiento anómalo, un comportamiento malicioso, y que yo puedo concluir finalmente que sí está llevando o haciendo algo, pues algo malo para mi organización. ¿Sigue, Javi? Entonces, pues básicamente, ¿qué queremos mostrarles también? Pues justamente la capacidad de poder identificar ese comportamiento del día a día, es decir, poder mapear o poder identificar qué está pasando con ese usuario, por qué es importante, y poder identificar o relacionar esas desviaciones de ese comportamiento, definiendo esos thresholds o esos disparadores, pero en función del comportamiento de cada entidad. A diferencia de como lo hablábamos anteriormente, a diferencia de la regla, que tú defines un threshold, un disparador, un parámetro de forma global, acá, o pues hablando de estas tecnologías de nueva generación, o más bien de última generación, lo que vas a tener es definiciones o definiciones de los thresholds o de los disparadores individuales o pues personalizados para cada una de las entidades dentro de la organización. Y eso va a hacer que seas muchísimo más eficiente en tu proceso de detección. Complementando lo que nos cuenta Heidi, acá es donde entra Data Science y la última generación de analítica, precisamente en poder tomar muchísimo valor de la cantidad de eventos que vamos a analizar. Es donde nosotros tenemos la habilidad de crear los famosos data points que escuchamos por todo lado, inclusive si alguno ya vio ese documental que está en Netflix sobre Cambridge Analytica, los data points son los que precisamente nos sirven para construir esos modelos de análisis, esos modelos de comportamiento y la manera como utilizamos esa información en beneficio de la ciberseguridad. Entonces, en ese sentido, tener un baseline de comportamiento es muy útil, y poder saber que por sí sola una anomalía, un comportamiento anormal puede que represente algo malo o puede que no, pero al ponerlo en el contexto del modelamiento de la amenaza, saber que hay una conclusión de un nivel de credibilidad muy alto. Entonces es muy interesante tener la capacidad de entender el comportamiento, y como lo menciona Heidi, ya pasamos de empezar a ver unos y ceros, alarmas de on-off, alarmas totalmente planas y aisladas, a ver un contexto general, y un contexto general que es capaz de recrear todas las anomalías que se pudieron haber presentado en una línea de tiempo muy larga. Entonces, en ese sentido, el contexto de centrar la detección en la identidad, la habilidad de poder entender el comportamiento,
como algo importante y crítico dentro de lo que es el análisis de ciberseguridad, y poder entender ese comportamiento individual y contrastarlo a nivel grupal es lo que a nosotros nos permite llegar a unos resultados mucho más efectivos. Ahí donde podemos hablar de eficiencia operativa, que es un término que realmente la autoría es de Heidi, no es mío, pero que esa eficiencia operativa está basada precisamente en ver cosas que antes no podía ver y poderlas ver en tiempo real y de una forma muy simple. Bueno, ya para terminar, entonces voy a dar estos enlaces de interés. La presentación va a estar, a su disposición en una grabación del webinar. Estos son algunos estudios que pueden descargar de nuestra página, incluido el cuadrante mágico de Gartner de CIEM, de donde nosotros sustentamos y basamos toda esa información que les queremos entregar el día de hoy. Quisiéramos aprovechar el tiempo para que nos den sus inquietudes, nos den sus preguntas, nos den su opinión acerca de lo que ahora acabamos de conversar con ustedes. Dejamos también la posibilidad abierta para tener con aquellos que están interesados y que quieren entender más de CIEM de última generación, espacio a nosotros presentar, hacer una demo, generarles una experiencia sobre nuestra tecnología. Entonces, queda el micrófono abierto para escuchar sus inquietudes. Javi, pues por aquí ya tenemos un par de preguntas escritas. Tenemos que dice que ¿cómo es la detección basada en IPs y firmas frente a la detección de última generación? Bueno, la detección basada en IPs y firmas era lo que les mencionaba hace un momento. Básicamente es la definición de lo que llamamos las reglas de correlación, donde tú lo que haces es definir si sucede, defines es decir, por ejemplo, voy a dar un ejemplo súper simple del, por ejemplo, cuando tú vas al médico y necesitas hacer, tú vas al médico porque tienes un malestar, entonces tienes ojos llorosos, estás con estornudadera y tienes dolor en el cuerpo. Esos 3 parámetros le permiten al médico decirte, oye, tú tienes gripa. Entonces, eso es correlación de eventos, básicamente. Eso es definición de una regla, que tú dices, esto, más me va a generar un síntoma, me va a generar una enfermedad o me representa un tipo de algo malo que me pudiera estar sucediendo. Por supuesto, entre más síntomas tengas, pues, o más parámetros debas cumplir, pues el resultado va a ser mucho más efectivo. Lo que pasa o lo que sucede precisamente con ese modelo es que tú, por ejemplo, si tu regla dice que porque tienes ojos llorosos y tienes estornudadera, es una gripa, es decir, tenemos parámetros limitados. ¿Por qué? Porque así, por el conocimiento de la persona que lo definió, así lo va a definir. ¿Cuál es el resultado de eso? Pues una gran cantidad de falsos positivos. ¿Por qué? Porque pues que tú tengas ojos llorosos y que tú tengas estornudadera puede ser una alergia, puede ser una gripa, puede ser algo más. Entonces, cada vez que te llegue pues una persona, un paciente, y tú le digas que es una gripa, probablemente no va a ser eso. Entonces, esa es digamos, la detección basada en firma o regla. Y adicionalmente, cuando hablamos de que es basada en IP, es porque normalmente tú lo haces, es basado en una IP de origen, si es la misma IP de origen, la misma IP de destino, el mismo puerto de origen, mismo puerto de destino. ¿Cuál es, digamos, el problema con eso? Lo que les mencionaba también hace un rato. Tú no tienes la capacidad de relacionar eso con las demás cosas y mucho más en los entornos complejos que tenemos hoy en día. Les daba el ejemplo de la red nateada. Cuando tú tienes una red nateada, pierdes toda la trazabilidad de la IP. Otro ejemplo simple de eso, y muy común. Tienes una red con DHCP. Una semana después ya no vas a tener capacidad de cazar o de conocer quién fue o quién tenía esa IP en ese momento. Eso digamos que tiene varias dificultades. La diferencia con la nueva generación o con la última generación es que tú
primero relacionas la detección a una entidad. Entonces, por ejemplo, ese evento de firewall que solamente te trae una IP origen, una IP destino y un puerto destino, ya no vas a tenerla y que cambia por el DHCP una semana después. En el momento de la ingesta o en el momento de la recolección, vamos a correlacionarlo con quién fue el originador o quién fue el generador de esa conexión. Es decir, quién tenía esa IP. Es decir, Heidi Machado fue la que generó esa conexión. Y adicionalmente, y como sé que ese evento o ese evento como tal, ese evento de firewall pertenece a Heidi, bueno, eso va a enriquecer el modelo o la línea base de comportamiento de Heidi y me va a servir para poder detectar anomalías asociadas o desviaciones asociadas a su comportamiento. Esas básicamente son las dos diferencias. Y la segunda pregunta que teníamos por acá es que cuáles son los tiempos de detección. Tiempo real, básicamente, porque como tú tienes una línea base establecida, es decir, vas a saber inmediatamente cuáles son, tú sabes cuál es el comportamiento regular de la entidad, pues de forma inmediata vas a saber cuando hay una desviación de ese comportamiento. Sí, aclarando que obviamente es detección en tiempo real de amenazas de valor y no de la alerta típica, es decir, el que tú recibas una alerta y la veas en su momento no te da luces de a dónde debes empezar a emitir una respuesta y cuál es el camino que debes seguir. Al encontrar una amenaza de valor y que te alerte en tiempo real, pues ya tienes casi que el, no sé, 70-80% del trabajo hecho, el resto ya es tu proceso de respuesta. Entonces, cuando hablamos del tiempo de detección, es tiempo real en amenazas de valor, que es diferente a alertas. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Bueno, si no tenemos más inquietudes, nos resta más que agradecer a ustedes la atención, el espacio, a Valora por estas iniciativas que esperamos seguir generando este tipo de eventos precisamente para dar a conocer a nuestros clientes qué es lo que tiene el mercado para solucionar sus requerimientos. Como lo mencionó Carlos al principio, también tenemos en este momento un paquete específico para monitorear todo lo que tiene que ver con teletrabajo, usuarios remotos basado en nuestra tecnología de última generación. Eh, Javi, Aquí perdóname. veo que hay otra Sí. pregunta. Sí. Qué pena, listo. Te quería responder. Me preguntas que si con la trazabilidad de un SIEM se puede auditar la acción de un usuario. Esa es una de las grandes limitantes que tienen los SIEM. Y de hecho es una de las razones por la cual estos SIEM han empezado a intentar o lo que han hecho es decir que agregan o adicionan una capa de UEBA. Auditar la acción de un usuario en un SIEM tradicional no es posible, precisamente por lo que les mencionaba que son basados en IP. Entonces, ¿qué es lo que pasa con ellos? Que tienes muchas fuentes aisladas o fuentes independientes que no relacionas nunca con el usuario o con la entidad. Entonces, lo que les mencionaba, voy a dar un ejemplo. Tú tienes el firewall y en el firewall tienes es una IP porque no tienes usuarios. Entonces, por ahí tienes es la IP, que además varía. Tienes de fuente el proxy. En el proxy tienes una cuenta de acceso, normalmente que puede cambiar, puede variar, te puedes prestar. Entonces, también pierdes la trazabilidad. Y en el directorio activo, por ejemplo, en la cuenta del proxy eres H Machado y en el directorio activo eres Heidi.machado. Entonces, igualmente, tienes una cuenta de acceso y unos eventos asociados, unos eventos de Windows asociados a una cuenta de acceso. Entonces, bueno, y sumémosle, si quisieras meter algo como las tarjetas de acceso físicas, en esa eres un código. Entonces, tienes 4 fuentes con información mía independiente que no tienes forma de relacionar. A lo sumo, cuando ellos te dicen que pueden hacer algo asociado al usuario, es basado en el directorio activo, pero precisamente limitado.
a los eventos del directorio activo y limitado pues a los eventos de Windows. Todo el resto de las fuentes que tú puedas tener colectadas no las vas a poder relacionar. Y esa es justamente parte de las limitantes que existen con los SIEM de tipo Legacy y que fueron resueltas pues con la parte de UEBA. No sé si se queda más clara, si respondí a tu pregunta, Sasa. Sí, perfecto. Perfecto, chicos. Hoy ha sido un auténtico placer teneros con nosotros y bueno, lo dicho, escribiremos a los asistentes también para, lógicamente, pasarles el enlace de grabación por si lo quieren compartir con sus equipos y también por si requieren una reunión un poquito más específica y entrar en más detalle de cualquiera de los temas que hemos hablado hoy, ¿no? Sobre todo, bueno, de la plataforma y también de este bundle que comentaba Javi. Agradeceros muchísimo la presencia y nada, esperamos teneros nuevamente pronto. Claro que sí, muchas gracias a Valora, a Heidi, muchas gracias también. Y esperamos sus inquietudes, esperamos poder tener un acercamiento one-to-one con cada uno de ustedes, de los que asistieron, y invitarlos pues a consultar en nuestro portal, a consultar acerca de lo que es Machine Learning y VBA, todo esto que llamamos última generación, que hoy en día es una realidad que no es tan caro como pensamos y que esperamos haber cumplido el objetivo de mostrarles que tener un SIEM y es algo que no es de la NASA y que realmente hay SIEM para todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por la asistencia.